un excelente día para cada uno de ustedes. En este momento les estaré platicando sobre lo que es el proyecto educativo comunitario, lo que conocemos comúnmente como PEC, lo que es el proyecto educativo institucional, que también conocemos como lo que es el PEI, y por supuesto dándole seguimiento a lo que es el manual de gestión escolar. Dándole entendimiento a cada uno de estos procesos, interpretemos lo que es el PEC. Nos dice de que el PEC, o lo que es el proyecto educativo comunitario, es un plan de acción. Cuando hablamos que es un plan de acción, tiene que consistir en un conjunto de actividades, por supuesto, tienen que estar organizadas para buscar en forma autónoma el desarrollo de los centros educativos que participan en la red. Cuando le decimos en la red, tiene que estar en un conjunto de actividades, participaciones. Por supuesto, nos dice de que también, según lo establecido del decreto 1860-94, cada establecimiento educativo tiene autonomía para formular, adoptar y, por supuesto, poner en práctica su propio proyecto educativo, sin más limitaciones que los definan por la ley, teniendo en cuenta que una vez establecido lo educativo, tenga definido su propio proyecto educativo. Cuando se habla del PEC, se entiende como el registro de todos aquellos aspectos que por supuesto se tiene que considerar como mínimo para el buen funcionamiento del establecimiento educativo, teniendo en cuenta cuáles son los aspectos que por supuesto tienen que existir en dicho documento. También nos habla de que facilita la participación de la comunidad educativa dentro de los procesos administrativos y pedagógicos. Tenemos también lo que es el principal instrumento de gestión institucional y pedagógica. Cuando hablamos del proyecto educativo comunitario, nos enfocamos al territorio de comunidades geográficamente cercanas, por supuesto que tienen que estar implicadas en el reconocimiento socioeconómico, en lo productivo, en lo cultural, por supuesto también tiene que ser lo lingüístico y lo étnico, con el propósito de construir una apropiada y por supuesto tiene que permitir la creación curricular en las respuestas necesarias de lo que hablamos local. Pero siempre nos hemos hecho la cuestión, la pregunta, ¿cuál es el enfoque del proyecto educativo comunitario? Cuando hablamos del PEC nos dice de que responde a un enfoque territorial de comunidades geográficas cercanas. Cuando hablamos de esto, por supuesto, tiene que estar la manera en cómo se orienta a la comunidad educativa que conforma la red, es decir, para construir estrategias educativas de calidad en forma y, por supuesto, en la participabilidad de cada miembro de su orientación. Tenemos también lo que facilita la participación de la comunidad educativa dentro de los procesos administrativos y, por supuesto, pedagógicos. Tenemos que hablar también de la operatividad de las redes educativas, atendiendo a la pertinencia cultural y, por supuesto, también tiene que estar lo que es la lingüística desde una perspectiva inclusiva con el enfoque territorial. Tenemos también lo que es o cómo propone las acciones alternativas, por supuesto, en la gestión institucional, en lo que es pedagógico, para la búsqueda de cada soluciones, en una proeducación de calidad, en el crecimiento autónomo de las comunidades educativas.
Pero ¿cuáles son los propósitos? Por supuesto, tenemos orientar a la comunidad educativa, que por supuesto enfoca a la red, facilita la participación educativa, tenemos también lo que es la operativa de las redes educativas y por último proponer acciones alternadas de gestión institucional y pedagógica. Ahora, ya sabiendo qué es el proyecto educativo comunitario, también tenemos que enfocarnos a lo que es el proyecto educativo institucional. Cuando hablamos del proyecto educativo institucional, siempre nos hacemos la pregunta, ¿qué es? Y nos dice de que el PEI es la propuesta. Cuando decimos que es la propuesta, ¿en qué sentido lo estamos diciendo? Por supuesto, es la propuesta que cada institución elabora para dar cumplimiento a los propósitos establecidos de su propia institución. Tenemos también, se crea desde la propia identidad de cada institución. Cuando hablamos de la creación desde su propia identidad, nos estamos enfocando a la construcción colectiva que, por supuesto, permanece y permite la adquisición de distintas maneras, las existencias de dichos objetivos, de dichas metas, que se tienen que estar mediando a través de lo que es la planificación. Y tenemos también lo que se construye a través de diferentes etapas. Cuando nos enfocamos en esto, estamos hablando, o por supuesto, estamos partiendo desde el momento en que los miembros de la institución construyen en equipo de trabajo. Cada uno de los actores, por supuesto, tienen que compartir desde las diferencias, desde sus puntos de vista, un objetivo, una actividad, la tarea que tiene que tener para poder identificar la educación institucional y construir diferentes etapas. Es entonces el instrumento que orienta. Entendamos bien que el PEI es el instrumento que orienta todos los procesos que ocurren en el establecimiento educacional. Clarificada a los actores de las metas. Tenemos que tener en cuenta el mejoramiento, le tiene que dar sentido, la racionalidad, a la gestión por supuesto, a la gestión de la construcción de las etapas, podríamos mencionar a mediano, a corto y por supuesto, tiene que ser a largo plazo, que permita la toma de decisiones pedagógicas. A estos nos enfoca lo que es el PEI. Ahora, las etapas que tiene es, por supuesto, analizar el contexto, tiene que tener el reconocimiento de la identidad institucional, tiene que tener la detección de los problemas relevantes, cuáles son sus objetivos o, por supuesto, los propósitos a lograr, la elaboración de las propuestas de acciones y, por último, tienen que tener lo que es la evaluación. Ya hemos visto dos, lo que es el proyecto educativo comunitario, comúnmente conocido como PEC. Ya hemos visto lo que es el proyecto educativo institucional, que se conoce como PEI. Por supuesto, también dándole seguimiento, tenemos que ver el manual de gestión escolar. Cuando hablamos del manual de gestión escolar, por supuesto, tenemos que enfocarnos primeramente qué es. Tenemos que saber qué es el manual de gestión escolar. Nos dice de que es el desempeño profesional, directivo y docente. Cuando hablamos del manual, estamos haciendo referencia a los estándares de la gestión escolar, que por supuesto tiene que ser el desempeño profesional y directivo del docente. Estamos mencionando, se tiene que referir a los procesos de gestión, las prácticas institucionales que contribuyen al buen funcionamiento de las instituciones. Cuando hablamos de gestión,
Es el proceso que se realiza o que por supuesto, se enfatiza a la responsabilidad del trabajo en equipo, que por supuesto también tiene que implicar la construcción, el diseño, la evaluación, el quehacer educativo. Se tiene que tener en cuenta el apoyo a las articulaciones, cuáles son los proyectos, cuáles son los propósitos, que le tienen que dar el sentido a la actividad y por supuesto que tiene que demostrarse a la luz desde el propósito establecido de una institución educativa. Tenemos que tener el propósito que enfatiza la responsabilidad del trabajo en equipo y por supuesto la importancia de la gestión escolar derivada desde el hecho en que tiene como objetivo central lograr el aprendizaje de calidad. Pero ¿cuáles son sus procesos? ¿O qué es lo que implica en sí la gestión escolar? Tenemos que tener en cuenta de que se tiene que derivar desde el hecho que ésta tiene como objetivo central lograr el aprendizaje de calidad, es decir, se tiene que relacionar con la toma de decisiones, el trabajo en equipo, la calidad de los procesos, el ejercicio del liderazgo y, por supuesto, las prácticas al anterior de lo que es la comunidad educativa. Pero ¿y cuáles son los procesos? ¿Cuáles son los seguimientos que uno le tiene que dar? Tenemos como el principal punto, que son los compromisos de gestión. Cuando hablamos de compromisos de gestión, nos estamos enfocando a lo que son las prácticas de la gestión. Tenemos que considerar sustancialmente para asegurarnos que los estudiantes aprendan. Es decir, el compromiso que se tiene que expresar en indicar qué son, de qué se tiene que verificar, sobre qué se tiene que abocar lo que es la institución educativa. Tiene la capacidad de reflexionar y, por supuesto, en intervenir para la toma de decisiones, las orientaciones, el mejoramiento del aprendizaje. Tenemos también lo que son los hitos en la implementación de los compromisos de la gestión. Cuando nos enfocamos a lo que son los hitos, tenemos que tener en cuenta que es un espacio pedagógico institucional y, por supuesto, tiene que ser participativo, que se desarrolla la primera semana, entendamos bien, cuando hablamos de lo que son los hitos, que se tiene que desarrollar en la primera semana. Y, por supuesto, que tiene como objetivo la construcción, la colaboratividad del plan anual de trabajo. En los hitos tiene que estar plasmado lo que es el plan anual de trabajo. Como número 3, tenemos también lo que es la ruta en la implementación de los compromisos de gestión. Cuando hablamos de la implementación de los compromisos, estamos enfocándonos en un objetivo que tiene que brindar mayores alcances en la implementación de los compromisos que se tiene que planear o, por supuesto, que se le tiene que dar seguimiento. Cuando hablamos de las implementaciones, tenemos que tener 3 puntos principales. El primero tiene que ser el diagnóstico, que cuando hablamos del diagnóstico es la reflexión de la comunidad educativa con respecto a la implementación de los compromisos, por supuesto, afectuando al año anterior. También tenemos que tener lo que es la implementación. En la implementación, o aquí en la implementación, es donde se complementa la formulación de metas, los objetivos y, por supuesto, las actividades. Es importante recordar que los objetivos que se desprenden desde la identificación de las causas de los problemas, por supuesto, tienen que ser procesadas en el seguimiento anterior. Y por último, tenemos que también tener lo que es el monitoreo. Cuando hablamos del monitoreo, estamos hablando del rendimiento, la cuenta y, por supuesto, le podemos dar el sentido también del avance de los compromisos y la verificación del cumplimiento
Y por supuesto, ¿cuál es el progreso de los indicadores propuestos? Ahora, en el número 4 también tenemos que tener lo que es la retención anual e interanual de estudiantes. Cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo a la relación que existe entre la cantidad de estudiantes que se mantienen matriculados, por supuesto, en el transcurso del año. En esta parte no tenemos tanto pierde porque realmente es la retención anual e interanual de los estudiantes, es la verificación de la existencia y por supuesto la cantidad de los estudiantes que tienen que estar anualmente, que tienen que estar con el seguimiento de su estudio. Tenemos también lo que es la implementación. Cuando hablamos de la implementación, siempre se nos surge la duda. ¿Qué es la implementación? Por supuesto, tenemos que tener dos puntos principales. El primero es plantear objetivos en función de las causas, tanto internas, que por supuesto tienen que determinarse en distintos cuadros o por supuesto, dependiendo cómo cada institución lo va a estar utilizando. Y también tenemos que determinar las metas, es decir, en términos de porcentaje de los estudiantes que permanecen y por supuesto que concluyen el año escolar respetando el año anterior, además del porcentaje de traslados y por supuesto lo que son o lo que es la deserción de los estudiantes. A eso estamos hablando de lo que es la implementación. Y como número 6 tenemos lo que es el cumplimiento de la calendarización, la calendarización planificada por la institución educativa. Cuando hablamos de esto, estamos teniendo en cuenta que es un compromiso que incide en el cumplimiento de las horas. Cuando hablamos de horas, estamos hablando de las horas lectivas, la asistencia de los docentes, el desarrollo que cada uno desempeña, cuáles son las actividades previas y, por supuesto, el ordenamiento de las acciones y las organizaciones de los elementos más importantes, teniendo en cuenta cuáles son las condiciones jerárquicas para el mejoramiento de su propio aprendizaje o para el aprendizaje de su propia institución. Estamos hablando también de lo que es la calendarización que tiene que considerarse en dichas fechas, tanto en lo que es el inicio del año, el intermedio del año y por supuesto la finalidad del año. Dependiendo la sesión de los aprendizajes, las jornadas de trabajo, el acompañamiento y por supuesto el monitoreo de las prácticas y de las reuniones técnicas pedagógicas que por supuesto se tienen que dar en las vacaciones para los estudiantes, todo eso tiene que tener el cumplimiento de la calendarización, a eso se refiere. Y por último tenemos que tener en cuenta que la gestión son las condiciones para el mejoramiento de los aprendizajes. Eso no lo pongamos ni en un lado, hay que tenerlo presente porque la gestión son las condiciones para el mejoramiento del aprendizaje, que por supuesto se tienen que considerar para las competencias que se tienen que llevar a cabo en distintos ámbitos, tanto directivos para orientar y dirigir las planificaciones escolares, también considerando las estrategias para el trabajo pedagógico, lo que se tiene que desarrollar y por supuesto durante el año escolar sobre la base de distintos compromisos, ya hablamos de lo que son la gestión, los hitos, las rutas de implementación, lo que son las retenciones anuales, lo que son las implementaciones, el cumplimiento de la calendarización. Tengamos en cuenta eso.
Ahora, ya sabiendo de eso, vamos a hacer o tenemos aquí lo que es un cuadro comparativo, en las cuales tenemos lo que es el proyecto educativo comunitario, el contenido en esta parte. Ya lo había mencionado anteriormente de que se trata el proyecto educativo comunitario, también tenemos lo que es el proyecto educativo institucional, pero vamos a ver las diferencias. Tenemos en lo que es el proyecto educativo comunitario, las diferencias que tienen, por supuesto, es de que orienta en sí, el PEC orienta a la comunidad educativa. Por supuesto, también facilita la participación de la comunidad educativa y es un plan de acción. Pero, y el PEI nos dice de que se crea desde su propia identidad. Nos dice de que se construye a través de diferentes etapas, que es un proceso de construcción, que es el instrumento que da cuerpo al protagonismo institucional. Nos damos cuenta de que PEI y PEC tienen bastantes diferencias, pero si tienen diferencias, por supuesto, tienen que tener sus propias similitudes. Y aquí encontramos la similitud de PEI y PEC, nos dice de que ambos planifican, elaboran, implementan, sistematizan, evalúan y por supuesto le dan seguimiento. Por supuesto, tenemos también lo que son o definen las responsabilidades pedagógicas institucionales de cada centro que participa. También tenemos que tener o sus similitudes es que sirve para contar con informaciones objetivas acerca de todos los componentes y elementos que conforman y dan vida a todo el quehacer. Otra de las similitudes es de que favorece la integración y pertenencia de todos los actores de la comunidad educativa. Nos damos cuenta de que PEI y PEC tienen sus propias diferencias, pero por supuesto tienen que tener sus similitudes. Ahora, diferencia. Vamos a ver otro cuadro comparativo de proyecto educativo comunitario y gestión educativa. ¿Qué diferencias tienen? Nos dice de que PEC orienta a la comunidad educativa, facilita la participación de la comunidad educativa y por supuesto es un plan de acción. Y la gestión educativa nos dice de que realiza las tareas, alcanzar los mismos objetivos, que por supuesto también tiene que generar conocimientos, tiene que delegar responsabilidades entre los distintos actores de comunidades educativas, también administrar el tiempo y favorecer la productividad del trabajo en equipo y capacitar continuamente al personal docente. Esas son las diferencias que la gestión educativa tiene con lo que es el proyecto educativo comunitario. Pero por supuesto, tienen que tener también sus similitudes. Y sus similitudes son que definen las responsabilidades, proyecto educativo comunitario y gestión educativa, definen las responsabilidades, capacitan a su personal, tiene que favorecer la gestión, por supuesto, deriva el hecho de que ésta tiene como objetivo y por supuesto deriva el hecho en que ésta tiene como objetivo el mejoramiento de los aprendizajes y las reuniones técnico, pedagógico y el periodo de vacaciones para los estudiantes. Entonces, ya vimos lo que son las diferencias, las similitudes del PEC, del PEI y por supuesto, gestión educativa. Muchas gracias por su atención. Con permiso.